Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios, desearte un feliz domingo y verdaderamente que cada día que puedas pasar sea un día lleno de la presencia de Dios. Y quiero tratarte un tema hoy sumamente importante también para nuestras vidas, como cada día traigo una reflexión nueva. Por eso digo que cada reflexión que traigo es importante para nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque son de edificación, son de fortalecimiento y son para que nuestra vida pueda seguir creciendo en cuanto al conocimiento del varón perfecto, el cual es Cristo. Y el tema de hoy es la sabiduría bíblica. ¿Por qué razón, hermano? Porque la sabiduría es uno de los temas más profundos. Cuando miramos la escritura, es uno de los temas más profundos y recurrentes en la Biblia. Tanto es que desde tiempos antiguos siempre el hombre ha buscado entender el mundo y siempre ha buscado vivir de una manera justa y efectiva. De hecho, la Biblia como fuente de revelación divina es la única fuente que nos ha proporcionado una perspectiva única sobre que es la verdadera sabiduría y cómo tú y yo podemos obtenerla y cómo podemos aplicarla en nuestra vida cotidiana. Por esa razón es que tú y yo tenemos que estar arraigados a la Biblia, tenemos que estar arraigados a la Escritura, porque ella es la palabra profética más segura, ella es la revelación de Dios. Ahora, si seguimos ahora con lo que es la sabiduría bíblica, tenemos que entender también que la sabiduría bíblica no es simplemente un conocimiento acumulado o una inteligencia superior, no, nada de eso. Es una comprensión profunda que guía, hermano, la conducta y las decisiones en armonía con la voluntad de Dios. Eso es la sabiduría bíblica. De hecho, el libro de Proverbios capítulo 9, verso 10, nos dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando miramos, hermano, este versículo nos encapsula que la esencia de la sabiduría bíblica. ¿Por qué? Porque dice que la sabiduría bíblica comienza con una reverencia profunda y respetuosa a nuestro gran Dios. Es decir, que la verdadera sabiduría viene ¿de qué? De nuestra reverencia, de nuestro respeto. Es decir, de cuando tú y yo tememos a Dios. Ahora, si vamos a definir, vamos a dar una definición y vamos a ver las características de la sabiduría bíblica. Tenemos que decir que la sabiduría bíblica se define como la capacidad de hacer decisiones justas y correctas basadas en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Eso es una definición de lo que es sabiduría bíblica. Ahora vamos a ver algunas características claves de la sabiduría según la palabra de Dios. Primeramente, la sabiduría bíblica va a producir en nosotros temor de Dios. De hecho, la sabiduría comienza con una reverencia, como dije anteriormente, con un respeto profundo hacia Dios. De hecho, el libro de Proverbios capítulo 1, verso 7 afirma que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, los insensatos desprecian también la sabiduría y la enseñanza. ¿Te das cuenta? Qué bello es esto, hermano. Quiere decir que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Pero dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tenemos que entender, hermano, que lo primero que va a tener una persona que tiene sabiduría de Dios es temor a Dios, es respeto, es reverencia profundo hacia Dios y hacia su palabra. Lo segundo que va a haber es discernimiento, porque la sabiduría incluye la capacidad también de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. De hecho, Salomón, conocido por su sabiduría, pidió a Dios un corazón entendido para juzgar
al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 9, la palabra nos dice claramente, Dios le dice a Salomón, pide lo que tú quieras. Y Salomón le pidió sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para poder juzgar al pueblo con la sabiduría que venía de lo alto, para tener discernimiento, para hacer las cosas conforme a lo que Dios dictaminaba. Es decir, la sabiduría nos da discernimiento. La sabiduría también trae justicia, porque la sabiduría bíblica siempre busca lo justo y lo recto. Proverbios capítulo 2, verso 9 dice la escritura, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Mira, hermano, cuando tenemos sabiduría, tú y yo vamos a ser justos, tú y yo vamos a ser rectos y tú y yo vamos a hacer las cosas como es conveniente. ¿Entiendes? Y vamos a entender justicia, vamos a entender juicio y vamos a entender equidad en todo buen camino. También la sabiduría nos trae humildad. De hecho, la sabiduría verdadera, hermanos, se acompaña de humildad. Es humilde, es sencilla. ¿Por qué razón Santiago capítulo 3, verso 13 y 17 dice, ¿cómo describe la sabiduría? Dice que la sabiduría que proviene de Dios es pura, es pacífica, es amable, es llena de misericordia, de buenos frutos, sin parcialidad ni hipocresía. Es decir, que la sabiduría que viene de Dios, hermano, tiene estas características. Es pura, es pacífica, es amable, llena de misericordia y de buenos frutos y sin parcialidad. No se parcializa y no es hipócrita. En otras palabras, la persona que tiene sabiduría de Dios vive lo que dice, ¿entiende? Entonces, es decir, hermano, y también cuando vamos a ver la sabiduría ahora en el Antiguo Testamento. Si vamos al Antiguo Testamento, vemos que el Antiguo Testamento está lleno de literatura de sabiduría que ofrece principios, hermanos, y enseñanzas para vivir una vida piadosa y sabia. De hecho, hay 3 libros en particular que se destacan en esta categoría. ¿Cuáles son? Proverbios, Eclesiastés y el libro de Job. El libro de Proverbios, hermano, es una colección de dichos y enseñanzas que ofrecen sabiduría práctica para la vida cotidiana. Por eso, si usted lee el libro de Proverbios, usted va a aprender lo que es sabiduría. Cada día lea un proverbio y usted va a ver cómo su vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque estos escritos están escritos en gran parte por el rey Salomón. Y estos proverbios nos cubren una amplia gama de temas, desde la ética personal hasta la administración del hogar y la conducta social. Yo le insto, si usted quiere adquirir sabiduría, lea el libro de Proverbios. Cada día lea un capítulo y usted verá cómo su vida va a crecer en sabiduría. Ahora también tenemos enseñanzas sobre la sabiduría. Por ejemplo, Proverbios capítulo 4, verso 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Cuando miramos este versículo, hermano, subraya que la importancia de buscar la sabiduría por encima de todas las cosas. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando tenemos sabiduría vamos a hacer las cosas bien, vamos a tomar decisiones correctas, vamos a dar pasos firmes, vamos a hacer las cosas con cabeza, vamos a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. No nos vamos a equivocar, vamos a hacer las cosas conforme a lo que la palabra dice y lo que Dios ha establecido. De hecho, también la palabra nos habla, el libro de Proverbios nos habla de consejos prácticos. El libro de Proverbios ofrece consejos, hermanos, sobre cómo vivir una vida justa y recta. Por ejemplo, si vamos a Proverbios capítulo 15, verso 1, dice, la blanda respuesta
quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si miramos estos consejos que nos está diciendo, que son aplicables donde en nuestra interacción diaria y en la resolución de los conflictos. Fíjese, es así, hermano, la blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. Si usted viene ahora y le hablan, y tal vez le hablan de una manera poco brusca y usted da una blanda respuesta, ¿qué sucede? La persona que hace baja el tono y su ira disminuye. Pero, hermano, si usted da una palabra áspera, se irrita más la otra persona y sube el furor. ¿Te das cuenta? O sea, el libro de Proverbios nos da sabiduría, nos da entendimiento para poder enfrentar las interacciones y para las interacciones diarias y para resolución de los conflictos que tenemos nosotros como seres humanos que somos. De hecho, si vamos al libro también de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, atribuido tradicionalmente también a Salomón, explora la búsqueda del significado y propósito de la vida. Y a través, hermano, de una serie de reflexiones filosóficas, Salomón examina la vanidad de los logros del hombre sin Dios. Es decir, Salomón hace todo un examen de la vida, de los logros humanos, de los logros del hombre, cuando no tiene a Dios, y pone consejos prácticos ahí. Cuando hace todo ese examen, y tú y yo lo leemos, vemos como Salomón dice cómo es la vanidad de la vida cuando un hombre no tiene a Dios. Y al final de todo dice, el fin de todo discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque Salomón también entendió que el principio de la sabiduría, como él mismo escribió en el libro de Proverbios, es el temor a Jehová. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes? Por eso, hermano, si vemos lo mismo Salomón en Eclesiastés capítulo 1, verso 2, dice así, habla de la futilidad de la vida. ¿Por qué razón? Porque Eclesiastés 1, 2 dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Te das cuenta? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hermano, en esta vida todo es vanidad. ¿Qué nos habla aquí Salomón en este libro? Nos recuerda que sin una relación con Dios, los esfuerzos nuestros son vacíos. Si tú y yo no tenemos una relación con Dios, hermano, todo lo que tú y yo hacemos es vacío, es vano. No tiene sentido. Por eso tenemos que tener una relación con Dios, y la sabiduría es la que nos lleva a tener una relación con Dios. Por eso la sabiduría nos lleva también a tener temor de Dios, como dije anteriormente, mejor dicho. De hecho, hermano, tenemos que entender que a pesar de las aparentes futilidades de la vida, Eclesiastés, hermano, concluye con un llamado, como dije anteriormente, a temer a Dios y obedecer sus mandamientos. ¿Entiendes? Eso es fundamental que tú y yo lo entendamos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. De hecho, si vamos al libro de Job también, que es el tercer libro que nos habla de sabiduría en el Antiguo Testamento, el libro de Job aborda el problema del sufrimiento y la justicia de Dios. De hecho, Job, un hombre que dice la escritura que el hombre justo era un hombre justo, este hombre sufre inmensamente y busca entender por qué le han sobrevenido estas calamidades, pero él entendió que había sabiduría en el sufrimiento. De hecho, Job 28:28 dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Quiere decir, hermano, que en medio del sufrimiento la verdadera sabiduría es confiar en Dios y apartarse del mal. ¿Te das cuenta? ¿Tú te das cuenta? Es tremendo esto. De hecho, si vamos a través de los diálogos entre Job y sus amigos, vemos que se va a revelar que siempre la complejidad de la sabiduría divina frente a la sabiduría humana. Siempre hay una complejidad ahí. Vamos a ver siempre los diálogos entre ellos. Vamos a ver eso. Tanto es así, pero al final, ¿quién venció? La sabiduría divina
¿Por qué razón? Porque vemos que al final de todo, ¿quién fue el que tuvo que orar por sus amigos? Al final Dios dijo, ahora Job va a ser el que ora por ustedes. ¿Por qué razón? Porque Job actuó con sabiduría divina. Si vemos la sabiduría en el Nuevo Testamento también contiene profundas enseñanzas sobre la sabiduría, especialmente en el Evangelio, en los Evangelios, mejor dicho, y en las epístolas. Y vemos las enseñanzas de Jesús, Jesús como la encarnación de la sabiduría divina, ¿entiendes? Ofreció enseñanzas que definen la verdadera sabiduría. Si vamos al Sermón del Monte, vemos en Mateo capítulo 5, verso 7, Jesús presenta el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte una serie de enseñanzas que desafían las convenciones de la sabiduría humana. Fíjate cómo Jesús hoy, hermano, una serie de enseñanzas perfecta, una serie de enseñanzas profundas, serie de enseñanzas desafiantes. ¿A qué? A toda convención de la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque aquí Jesús revela principios del reino de Dios. Por ejemplo, si vamos a Mateo 5:3, vemos que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, bienaventurados los que tienen dependencia total de mí. En otras palabras, bienaventurados los que tienen dependencia total de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Entiende? Eso es lo que quiere decir los pobres en espíritu. Aquellos que tienen una dependencia total y absoluta de Dios. Qué bueno, hermano. Pues si vamos a las parábolas también, Jesús vemos que también utilizó parábolas para enseñar lecciones profundas sobre la sabiduría y el reino de Dios. Por eso tenemos el ejemplo de la parábola del buen samaritano ahí en Lucas capítulo 10, verso 25 y 37. Dice, y ponen la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, 11 al 32. Y vemos que son ejemplos como la sabiduría de Dios desafía las expectativas del hombre. Tenemos que entender que en las parábolas se manifiesta también la sabiduría de Dios. Y Jesús usó las parábolas para ilustrar enseñanzas tremendas a la vida de sus discípulos, a la vida de los que los oían, para manifestar una enseñanza en la cual él quería dar. Qué bueno, hermanos, vemos en las epístolas también, en las cartas del Nuevo Testamento, especialmente en las de Pablo y Santiago, ofrecen enseñanzas adicionales sobre la sabiduría. Un ejemplo, Santiago 1:5 mismo dice el apóstol Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da, a Dios en oración, el cual la da a todos, la dará a todos abundantemente y sin reproche. Y dice, y les será dada. Cuando vemos aquí este versículo de Santiago, en el versículo 5, este versículo subraya la disponibilidad de la sabiduría de Dios para aquellos que le busquen. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo queremos sabiduría, hermano, la sabiduría de Dios está presta para nosotros. Por eso si tú vas hoy como fue Salomón a Dios un día, tú y yo también queremos sabiduría, Dios está presto para darnos su sabiduría. Por eso dice la Escritura, y les será dada. Eso, Cristo, hermano, Cristo es la sabiduría de Dios. Mismo el apóstol Pablo, hablando con los corintios que buscaban una sabiduría humana, una sabiduría filosófica, Pablo los desafía tremendamente. Ahí en 1 Corintios capítulo 1, verso 24, Pablo les escribe que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dice, más a todos los llamados, sean judíos como gentiles, griegos o gentiles, dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y qué implicaba esto? Esto implica, hermano, que la verdadera sabiduría se encuentra en una relación personal con Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Y cuando tú y yo tenemos una relación personal con Cristo, tú y yo vamos a tener una sabiduría que viene de lo alto.
tenemos también que entender que el Espíritu Santo es quien imparte a nosotros su sabiduría, porque el Espíritu Santo desempeña un papel crucial en impartir sabiduría a los creyentes, porque Él es quien nos guía, Él es quien nos consuela. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para guiar a sus discípulos a toda la verdad. Juan 16:13 dice, el Espíritu Santo nos ayuda, Aquí Él vendrá, dice, y Él será el que nos guía, Él será el que nos enseña. Es decir, el Espíritu Santo, hermano, es el que nos ayuda a discernir la voluntad de Dios por medio de la Escritura. Es el que nos abre los ojos, nos da iluminación de la palabra. Por eso, hermano, tú y yo podemos recibir sabiduría de Dios por medio de la Escritura, por la iluminación del Espíritu. ¿Entiendes? Ahora, también es el Espíritu Santo quien da dones espirituales a la iglesia. Ahí en 1 Corintios 12:8 menciona que uno de los dones es la palabra de sabiduría como uno de los dones del Espíritu. Y este don permite a los creyentes entender y comunicar parte de la sabiduría de Dios de manera especial. Tenemos que entender esto poderosamente, hermano, porque vemos, ¿sabe qué? Hermano, qué bello la obra de Dios en nosotros en cuanto a su sabiduría, en cuanto a lo que Dios hace con nuestra vida. Si vemos la sabiduría de Dios en la vida del creyente, tenemos que entender que la sabiduría, hermano, no es solo un concepto teórico, sino que también tiene aplicaciones prácticas en la vida diaria nuestra. ¿Por qué razón? Porque cuando un creyente tiene sabiduría, un creyente que tiene sabiduría la va a usar en la toma de decisiones, porque la sabiduría bíblica es esencial en la toma de nuestras decisiones, siempre contando con el Señor. De hecho, Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, hay un consejo de Salomón ahí que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dice, fíate, confía en Él, fíate de Jehová, de todo tu corazón, fíate de Jehová, ten confianza, tranquilo. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus pensamientos, en tus conceptos, no nada de eso. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tú confía en Dios, apóyate en Dios. No te apoyes en lo que solamente estás pensando. Cuenta con Dios en la toma de decisiones. ¿Sabe qué? Reconócelo en todos tus caminos, en la toma de tus decisiones más pequeñas, en las más grandes, también reconócelo ahí y Él va a enderezar tus veredas. Y esto es parte de la sabiduría en la vida del creyente, no solamente en la toma de decisiones, sino también en las relaciones interpersonales. ¿Por qué razón? Porque la sabiduría, hermano, nos guía en cómo tratamos a los demás. De hecho, Santiago capítulo 3, verso 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. Óyeme esto, ni hipocresía. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo aquí? Que la sabiduría que viene de lo alto tiene buenas relaciones personales. ¿Por qué razón? Porque es pacífica, es pura. Es decir, va a buscar la paz, va a buscar la santidad. Es amable en el trato con los demás, es benigna, es buena con las personas que están a su alrededor, va a tener misericordia con aquellas personas que tal vez no te han hecho algo, ¿entiendes? Te han hecho algo. Vas a tener misericordia con los pobres, también vas a tener misericordia con aquellos que tienen necesidad, y de buenos frutos. Tú y yo tenemos que dar buenos frutos.
La Biblia nos dice que por los frutos nos conocerán. Vamos a dar frutos como creyentes, ¿entiendes? Dice, y sin incertidumbre, es decir, la sabiduría, cuando un creyente tiene sabiduría, va a ser un creyente de fe. Dice, ni hipocresía, es decir, un creyente que dice y hace y que vive lo que dice. ¿Entiende? Es decir, no es hipócrita en su relación con las personas, en su relación con Dios, en lo que piensa. No es hipócrita. Lo que dice lo hace. ¿Entiende? Entonces tenemos que entender eso, pero la sabiduría también se aplica en el liderazgo y en el servicio, porque los líderes cristianos estamos llamados a gobernar con sabiduría, a dirigir con sabiduría, a aconsejar con sabiduría. Por eso el libro de Proverbios capítulo 8, verso 15-16 dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan ¿qué? Justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Es decir, hermano, que la sabiduría es fundamental para liderar con justicia y equidad. Por eso tenemos que buscar ¿qué? La sabiduría. Mano, tú y yo dirigimos, tú y yo lideramos. Lo que tú y yo hacemos, lo hacemos no por nosotros, es por Dios. Dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Tú y yo somos sido líderes puestos por Dios para el servicio de Dios. Somos siervos de Dios. Pero hemos sido puestos por Dios y si lideramos es porque Dios es el que nos puso a liderar y nos puso a liderar para liderar con justicia, amor y equidad. Esto tenemos que hacerlo así y tenemos que hacerlo, hermano, con la sabiduría de Dios. Cuando lo hacemos con sabiduría de Dios, lo vamos a hacer conforme al ejemplo de Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús es el ejemplo supremo de liderazgo sabio y de servicio. Eso si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 26 al 28, allí Jesús nos enseña acerca del liderazgo del reino de Dios. Y habla de qué? De que el liderazgo de servicio, hermano, no es un liderazgo de jerarquía, sino que Jesús nos enseña algo diferente. Que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, porque el Hijo del Hombre, el ejemplo sobre todas las cosas, no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Te das cuenta lo que Jesús está enseñando aquí? Jesús está enseñando, hermano, el verdadero servicio, el verdadero liderazgo, que no es, hermano, jerárquico, que no es un liderazgo de que yo soy el más grande y el que más dice, sino que el verdadero liderazgo, hermano, es que el que dice ser grande entre vosotros será el servidor, y el que quiera ser el primero es el siervo de todos. Ese es el verdadero liderazgo sabio, conforme al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que buscar hoy en día más que nunca la sabiduría en el ministerio. Por eso hoy como líderes cristianos debemos buscar la sabiduría divina a través de la Biblia en todas nuestras decisiones y acciones, confiando en que nuestro Dios, hermanos, nos dará dirección necesaria para guiar al pueblo. Diariamente, hermano, tú y yo estamos llamados a transformarnos mediante la renovación del entendimiento para que podamos comprender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuando nos transformamos diariamente mediante la renovación del entendimiento por la palabra, entonces el Espíritu de Dios nos imparte su sabiduría.
y vamos creciendo en esa sabiduría. Por eso, hermano, tenemos que entender la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina también. Porque la Biblia, hermano, hace una clara distinción entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Ahora, si mientras, hermano, que la sabiduría humana se basa ¿en qué? ¿En qué se basa la sabiduría humana? En el conocimiento y las experiencias terrenales. Fíjate, y la sabiduría divina se basa en la revelación y la voluntad de Dios. Es decir, la sabiduría humana, todo es la experiencia terrenal, la experiencia que tengo, los años que he vivido, el tiempo que he trabajado, todo lo que he logrado. Yo tengo ya 60 años, un ejemplo. En este caso mío no, yo tengo 45, ¿no? Pero las personas que lo pueden decir, yo tengo ya 60 años y yo he vivido tanto y tengo una experiencia total de la vida y he trabajado y he hecho y he vivido, tengo tantos hijos. Y yo te puedo aconsejar, todas esas cosas son experiencias como terrenales, pero cuando hablamos de sabiduría divina, hermano, se basa en la revelación. ¿De qué? La revelación bíblica y la voluntad de Dios revelada en esa revelación de la Escritura. Ahí es donde tú y yo tenemos la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque hay limitaciones en la sabiduría humana. ¿Por qué razón? Porque la sabiduría humana es limitada. La sabiduría humana a menudo falla. ¿Sabe por qué falla? Porque falla en ver el panorama completo. ¿Entiendes? Aunque tiene sus partes buenas, porque la experiencia es necesaria, no se puede ignorar la experiencia, es fundamental. Ahora, pero la sabiduría humana es limitada. ¿Por qué? Porque falla en ver el panorama completo. De hecho, en 1 Corintios 1, 20 al 25, Pablo contrasta la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios, cuando afirma: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjate con lo que Pablo está al extremo que Pablo, es como una exageración, ¿no? Dice, lo insensato, es decir, lo más pequeño de la sabiduría de Dios. Oye esto. Lo más pequeño de la sabiduría de Dios, es más, lo más pequeño de la sabiduría de Dios es más sabio que los hombres. Es más sabio que la sabiduría humana. Quiere decir que el 0.1% de la sabiduría de Dios, ese es más sabio. Ahí hay más sabiduría que en el 100% de nuestra sabiduría humana. ¿Te parece eso tremendo? Mano, gloria a Dios, el Dios que tú y yo tenemos. ¿Te das cuenta? Y lo débil de Dios, ¿qué dice? Lo débil de Dios, el 0.1% de la fortaleza de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Te das cuenta? Es decir, si ponemos el 0.1% de la fortaleza de Dios al lado del 100% de la nuestra, el 100% de la nuestra no es nada. ¿Por qué razón? Porque Él es todopoderoso, Él es absoluto, Él es infinito, Él todo lo abarca, Él es el Padre nuestro. ¿Te das cuenta? Tremendo. Mano, porque tenemos que entender la perfección de la sabiduría divina. De hecho, la sabiduría de Dios, hermano, es perfecta y la sabiduría de Dios es eterna. Por eso Isaías 55, versos 8 y 9 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, hay una comparación ahí, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, que
los caminos nuestros no se pueden comparar con los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios, hermanos, son mucho más altos que los caminos nuestros. Y los pensamientos de Dios son mucho más altos, inmensos, más que los pensamientos nuestros. Su sabiduría sobrepasa todo entendimiento. ¿Te das cuenta? Es perfecta, es absoluta, es incalculable, es profunda, es insondable. Hermano, gloria al Señor. Por eso, a manera de conclusión, la sabiduría es un tema central de la Biblia. Es fundamental para vivir una vida, hermano, para en nuestra vida que honremos a Dios. Si miramos tanto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos que las Escrituras nos enseñan que la verdadera sabiduría comienza en el temor a Dios y se manifiesta en una vida de justicia, en una vida de humildad y una vida de servicio. Por eso, cuando buscamos sabiduría divina, nosotros como creyentes podremos enfrentar los desafíos de la vida con confianza, sabiendo, hermano, siempre que Dios es el que guía nuestros pasos en su soberanía. Por eso es que la sabiduría no es solo una cuestión de conocimiento, sino que la sabiduría es una cuestión de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Cuando tú y yo permitimos que su Espíritu nos transforme, que nos capacite para vivir vidas plenas y significativas. En este mundo en el cual tú y yo estamos, si siempre está valorando la sabiduría humana y el conocimiento, tú y yo como cristianos estamos llamados a buscar una sabiduría más profunda, que es una sabiduría eterna. ¿Por qué? Porque esa sabiduría eterna, hermano, refleja, ¿qué cosa? Los valores de Dios. ¿Entiendes? Y esa sabiduría eterna que Dios nos da por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, es la que nos hace ser testigos eficaces de su palabra y de su persona. Por eso, hermano, lo que te deseo es que esta reflexión sobre la sabiduría bíblica sea para tu vida una bendición y que te invite a ti y a mí a profundizar en una relación más profunda con Él, a buscar su guía en todas las decisiones que tengas que hacer en tu vida, sabiendo que Él tiene la última respuesta y que todo lo que hagas sea una decisión que honre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos continúe bendiciendo, porque como siempre digo, bendecidos estamos en Cristo. Un fuerte abrazo, adelante en el Señor, y recuerda, si este mensaje te bendijo, compártelo con otro, dale un like para que muchos más sean también bendecidos con la palabra.